al Señor. Capítulo 16, verso 25 al 31. Vamos a leer en esta preciosa tarde. Bendito sea Dios. Bendito sea su nombre. Comparta ahí con alguno que todavía no tiene un ejemplar bíblico con él. Bendito sea Dios. Hechos capítulo 16, verso 25 hasta el 31. Gloria a su nombre. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Vamos a leer, amados hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra lee: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Alabado sea Dios. Y sacándolos, entonces pidiendo luz, se precipitó dentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito sea Dios, aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. Quiero predicar bajo el tema: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bendito sea Dios, aleluya. Bendito Dios. Es un tema, amados hermanos, que es muy probable lo haya escuchado ya muchas veces, ¿verdad? Se ha predicado, de Hechos 16:31, es un texto bien conocido, bendito sea Dios. Pero la palabra, amados hermanos, es viva y eficaz y nos habla de diferentes formas. Hace un poco de tiempo estuvimos estudiando la creación los viernes, ¿verdad? Y hubo una cosa, amados hermanos, que nos llamaba la atención, y es cómo Dios creó al hombre con habilidades especiales. Fuimos creados, hermanos, de una manera tan especial que se dice que somos la corona de la creación. Nosotros, los seres humanos, tenemos habilidades que nadie las tiene. Todos los seres vivientes, sí, hay animales que son listos, ¿verdad? Pero como el ser humano no es. Nosotros podemos detectar, amados hermanos, cuando estamos en peligro, ¿verdad? ¿Y quién nos ha enseñado eso? Nacimos así, con esos instintos. Es más, tal vez usted ha tenido la oportunidad de entrar al mar o entrar a un río y se ha ido a una zona, a un lugar profundo. Y lo primero que usted hace es clamar por auxilio o tratar de agarrarse de algo o de alguien. Porque la sobrevivencia, ¿verdad? El instinto de sobrevivir está en nosotros, ¿verdad? Yo no sé, hermano, yo estuve a punto de morir una vez en un río y el que se pasaba ahí, yo le tiraba, hermano, ¿verdad? Aruñones para ver si lo agarraba, o a veces en una pequeña rama que no me iba a sostener, pero el instinto de sobrevivir lo hace reaccionar a uno. Ahora, hay un peligro en que todo el ser humano está rodeado. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta y vamos caminando y el peligro está ahí o está con nosotros. Y no nos damos cuenta porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento del ser humano. No entendemos que estamos caminando a una destrucción eterna. Estamos caminando nosotros
a un lugar de tormento, porque el pecado adormece, el pecado no lo deja pensar cuerdamente a uno. Se deleita en el pecado, se deleita y piensa que está bien, pero eso no es así. Un ejemplo de la reacción del ser humano, se acuerda en Mateo 14, verso 30, cuando los discípulos iban en la barca y se levantó una gran tempestad. Y dice que la barca casi se inundaba. Y el Señor Jesucristo estaba dormido en el piso de abajo. Alabado sea Dios. Y usted sabe la historia, y luego Pedro, ¿verdad?, lo ve caminar y pensaban que era un fantasma. Y entonces, si eres tú, le dice, manda que yo camine también. O sea, permíteme caminar. Y cantamos, ¿verdad?, ese coro cuando Pedro caminaba sobre las aguas. Pero lo interesante es que cuando Pedro se quiere o se va hundiendo, ¿qué es lo primero que dice? Alabado sea Dios. Sálvame, maestro, sálvame, Señor, que perezco. Bendito sea el Señor. Y así está el ser humano, caminando y yendo al fondo, ¿verdad? En un lugar que le va a traer destrucción, que le va a traer llanto, que le va a traer, amado hermano, destrucción de su familia, de sus amistades. Pero no nos damos cuenta. Y no somos lo suficientemente humildes para atender el llamado que Dios nos hace. Bendito sea Dios. Dios nos está siempre llamando al arrepentimiento, llamando a que reconozcamos que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Él, Jesús de Nazaret, murió por usted, murió por mí, para que usted no vaya a ese lugar de tormento. Eso no es un cuento, amados hermanos, de que hay un infierno que escapar. Nosotros tenemos que decir, Señor, sálvame, sálvame que perezco, bendito sea el Señor. Tenemos que agarrarnos de la mano poderosa del Señor. Ahora, como texto histórico, el contexto histórico del capítulo 16 de Hechos, podemos decir, ¿verdad? O si lo que ya conocen, ¿verdad? Que ellos, Pablo y Bernabé, habían terminado su primer viaje misionero, habían fundado varias iglesias. Y ellos quieren, el capítulo 15, verso 36, empezar el segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé. Pero Bernabé quería llevar a Juan Marcos, el sobrino de él. Y Pablo, un hombre serio, bendito sea Dios, él se opone porque Juan Marcos se había desertado en el primer viaje. Alabado sea Dios. Entonces ellos están en un desacuerdo, porque a veces hay desacuerdos, ¿verdad?, en la iglesia. Bendito sea Dios. Y ese fue una cosa que no se pusieron de acuerdo. Entonces Bernabé le dice, pues yo me voy con Juan Marcos. Y Pablo le dice, pues yo me voy con Silas. Alabado sea Dios. Entonces Pablo y Silas van solos. Y hay una cosa interesante que dice que la iglesia los encomendó a Dios. Pero de Bernabé y Marcos no se dice nada. Porque Pablo se aseguraba, amados hermanos, de que el Espíritu Santo fuera su guía, bendito sea Dios. Porque sin la guianza del Espíritu Santo nosotros fracasamos. Y dice que él quería predicar en Asia Menor, quería predicar en Bitinia, pero el Espíritu Santo no se le permitió. Le dijo, no, continúa. Y siguieron hasta que llegaron a Macedonia. Usted sabe la historia, un varón les dijo, ven, ayúdanos, en una visión que tuvo el apóstol Pablo, y él entendió, ¿verdad?, de que Dios lo estaba enviando para Filipos, bendito sea Dios. Y ese Filipos, amado hermano, es la iglesia que fue fundada y es la que se conoce con el nombre de Filipenses. La primera iglesia que fue fundada en Europa, la antigua Yugoslavia, bendito sea Dios. Esto no es una historia, amado hermano, que alguien se lo inventó. Esto sucedió literalmente. Alabado sea Dios. Y ellos empezaron a predicar el evangelio. Porque las iglesias, amados hermanos, así se fundaron. Hay una tradición de que nosotros pensamos de que nacimos salvos. Y eso no es verdad. Nadie nace salvo.
La salvación es de Jehová y Él la da cuando usted se arrepiente de su pecado. El problema es que en 1492, cuando llegó Cristóbal Colón a Centroamérica a descubrir, según ellos, llegaron con la espada y la cruz e impusieron la religión católica. Si usted no la aceptaba, pues le volaban la cabeza. Y así fue cuando el catolicismo entró en toda Latinoamérica. Y así heredamos nosotros la religión. Y nuestros padres, oiga bien, nos obligaron también a seguir eso. Incluso ahorita mismo cuando yo tenía a mi madre que ya tenía muchos años y ella decía, yo nací en el catolicismo y yo voy a morir ahí. Y sin una base bíblica que ella pudiera ver si estaba correcto e incorrecto. Y también ella se enojaba cuando nosotros tal vez íbamos de Miranda, ¿verdad?, a una campaña, no porque nos interesaba, porque uno joven pues a veces está lejos de conocer a Dios. Y ella se enojaba. Y ustedes nacieron católicos y así van a morir. No se deje engañar por eso, amado hermano. Usted nació en esa religión, pero usted tiene que buscar la salvación. La religión no salva a nadie. Es Cristo. Cristo es el que salva. Cristo es el que restaura. Cristo es el que da vida eterna. Bendito sea Dios. Aleluya. La iglesia de Filipenses fue fundada ahí. La iglesia católica no nació ahí. La religión no nació ahí. Después, en el 325 es que ya la iglesia se empezó la época oscura, cuando se corrompió la iglesia. Gracias a Dios que en 1517 los reformadores empezaron, ¿verdad?, a predicar la palabra, a clavar las 95 tesis en Wittenberg, Alemania, denunciando las herejías de la religión. Bendito sea Dios. Y así ha llegado la palabra bendita de nuestro Dios a nuestras manos. Bendito sea Dios. Y damos gracias, amados hermanos, por este ejemplar que nosotros tenemos aquí. Porque esta Biblia nos habla cómo nosotros podemos compartir, cómo podemos caminar, cómo podemos llegar al cielo. Es como un GPS, como una navegación. Aquí le dice cómo debe vivir con su familia, con su esposa, con sus hijos. Alabado sea la moralidad suya. Aquí se lo dice, bendito sea el Señor. Simplemente tiene que leer las Sagradas Escrituras. Bendito Dios. Y en el contexto inmediato, ¿verdad?, ya vemos a Pablo y a Silas llegando a Filipo y empieza a predicar la palabra del Señor, porque para eso nos ha llamado Dios, bendito sea Dios, a testificarle a alguien. Y ellos llegan por varios días predicando el evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que las personas se salvaran. Porque ese es el propósito del bendito evangelio de Jesucristo. El evangelio es buenas noticias. ¿Y buenas noticias por qué? Porque nosotros íbamos, amados hermanos, acelerados a 100 millas por hora a una condenación eterna. Y Jesucristo nos puso un alto, bendito sea Dios. Él nos llama la atención y dice, ven a llevar mi yugo sobre vosotros, aleluya, porque el yugo de Cristo es vano, ligera su carga. La carga que pone Satanás en nuestros hombros es pesado, nos destruye, bendito sea el Señor. O si no, pregúntele a uno que ahorita mismo ya está en la cantina, está borracho, está dando el dinero a quien no lo merece y va a llegar allá como a las 2 de la mañana sin ni un 5 a la casa y tal vez la refrigeradora vacía, el niño deseando un par de zapatos, la esposa deseando un vestido, pero él fue a regalar la plata. Allá llega arrepentido ya en la mañana. ¿Pero por qué? Porque le está atado al pecado. Y el evangelio, cuando llega a una persona y lo escucha, ese evangelio liberta. El evangelio rompe las cadenas, rompe las ataduras, rompe las ligaduras, rompe la incredulidad, rompe la ceguera espiritual. Bendito sea Dios. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito sea Dios. Al judío primeramente y también a los gentiles. Bendito sea Dios. Ese es el evangelio que yo conozco, el evangelio que me transformó. Bendito sea Dios. De la promiscuidad en que nosotros vivíamos. Entonces Pablo y Silas empiezan a predicar. Y ellos, oiga bien, no tenían un auditorio, sino que ellos salían a ver donde encontraban un grupo. Y se fueron, dice, para el río. Como en ese tiempo, como yo crecí, ¿verdad? Las señoras, las muchachas, iban a lavar a las pozas del río. ¿Cuántos identifican con eso? Alabado sea Dios. Y allá lo mandaban uno a cuidar a su hermana y ahí pasaba, ¿verdad? Alabado sea Dios.
Y estas muchachas allá estaban lavando y Pablo dice que fue a la hora de la oración y él predicaba. Y hay quien no pone atención al evangelio, le da igual. Pero ahí en ese grupo había una persona que estaba poniendo atención, que dice que Dios le abrió el corazón. Bendito sea Dios, le abrió el interés. Como tal vez hay alguien aquí interesado, ¿verdad?, en entender el santo evangelio de Jesucristo. Y esa persona se llamaba Lidia. Le abrió el corazón, le abrió el entendimiento para que escuchara el bendito evangelio de Jesucristo. Y dice que ella se convirtió. Bendito sea Dios. Era una vendedora de púrpura, parece que tenía dinerito, ¿verdad? Tenía dinero, se bautizó ella y toda su familia. Y ahí empieza la iglesia de Filipos, la iglesia filipense, bendito sea Dios. Pero también ahí estaba una muchacha también que era miembro de esa iglesia. ¿Y sabe cuál era esa muchacha? La muchacha divina, la que estaba endemoniada, que se cansó el apóstol Pablo de estarle escuchando. Y lo que ella decía era verdad. Estos son siervos de Dios que anuncian el evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio. Pero lo que pasa es que cuando ellos conocían a esta joven, que era divina, la Biblia habla de eso y lo condena, la adivinación. Aunque esté en especial, que ahí ven una mano y dice $5, aunque esté en especial, aunque sea $2, no se meta ahí, bendito Dios. Dios lo condena, bendito sea Dios. Aleluya, va a salir atado, va a salir endemoniado. Nosotros tenemos, vea, la palabra del Señor que nos guía, bendito sea el Señor. Si nosotros andamos tristes, dice la Biblia que cantemos, que oremos, bendito Dios. Aleluya. Entonces esta muchacha fue libre por el poder del evangelio. En el nombre de Jesús, le dijo el demonio de adivinación, sal de ella. Y ella quedó libre, bendito sea Dios. Y es probable que los hijos de Seba se dieron cuenta de eso. Porque en el capítulo 19 de Hechos, 3 capítulos más adelante, se encuentra de que había una persona endemoniada, y estos eran 7 hermanos, ¿verdad? Exorcistas, charlatanes. Y ellos querían hacer lo que Pablo hacía. Pero lo que hace un hijo de Dios no lo puede hacer un mundano, bendito sea Dios. Tiene que tener el Espíritu Santo dentro, bendito sea el Señor. Aleluya. Y ellos ven a un endemoniado y le dicen, en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo, te echamos fuera. No, ellos fueron los que salieron humillados. Y el demonio le dijo, conozco a Pedro, conozco a Jesús, conozco a Pablo y conozco a Jesús, pero a vosotros no los conozco. Y dice que les dieron una paliza, que salieron hasta desnudos, corriendo, bendito sea Dios. Aleluya, por atrevidos. Porque esto no es de imitar a nadie, amados hermanos. Esto es llenarse del conocimiento y del Espíritu Santo de Dios para no quedar avergonzado, bendito sea el Señor. Porque Dios exalta, pero Dios también humilla, avergüenza, bendito sea el Señor. Entonces, ese contexto es el contexto inmediato de lo que nosotros hemos leído. Pero por eso, de esa liberación que el apóstol Pablo hizo en el nombre de Jesús, le causó problemas. Porque oiga, en el primer siglo, amados hermanos, aceptar a Jesucristo, creer en Jesucristo, no es lo mismo que en el siglo XXI. Cuando usted creía en Jesucristo en el siglo I, o sea, en la iglesia primitiva, era algo que usted estaba básicamente firmando la sentencia de muerte. Ahora no, ahora los testigos de Jehová, los mormones dicen que creen en Cristo, los adventistas, todas las sectas, los musulmanes, ellos dicen que creen en Cristo, pero no el Cristo bíblico. Porque la fe que salva es creer en el Cristo de la Biblia, aceptar lo que la Biblia dice que Cristo es. Y Cristo es Dios encarnado que dejó su trono de gloria. Porque el primer Adán falló, el representante de la raza humana falló y nosotros fallamos con él. Pero el segundo Adán venía, ¿verdad?, a rescatarnos, bendito sea Dios. Y lo mismo quiso hacer Satanás. Dijo, tumbé a Adán y a Eva allá en el huerto del Edén. Aquí en el desierto tiene 40 días este hombre de no comer. Si realmente eres hijo de Dios,
Dile a esas piedras que conviertan en pan. Y usted sabe la historia. Y ahí Jesucristo derrotó al diablo, bendito sea el Señor, y no lo tumbó. Y gracias sean dadas a Dios que no le pudo ganar la batalla, porque Cristo tenía, oiga, bien puestos los ojos. Él sabía que si iba a la cruz, iba a ser salvo usted, todos los que estamos aquí por fe, bendito sea el Señor. Porque Él ve el futuro, hermano, el presente, el futuro, el pasado. Para Cristo ya es historia, bendito sea Dios. Entonces, esa predicación del apóstol Pablo le causa problemas. Lo mandan a azotar, le dan una paleada, amados hermanos, y lo mandan a la cárcel. Ya me imagino Pablo pensando, diciéndole a Silas, y para esto el Espíritu Santo nos estorbó que no fuéramos a Asia para darnos una paliza acá. Pero este apóstol y este hombre que andaba con él, y Timoteo también que andaba allá con él, porque cuando iban en camino ahí lo hallaron y se lo llevaron. Allá andaban 3 y ya Lucas también se unió con ellos, porque él ya habla en primera persona cuando usted lee. Y eran 4, pero solamente metieron a la cárcel a Pablo y a Silas. Y lo metieron a lo más adentro del calabozo. Como quien dice, este es uno de los más peligrosos. Y dice que le ataron los pies en el cepo. Y ese aparato, esa cosa que les ponían, oigan, le abrían las piernas. O sea que era como un trapiche que los jalaban para un lado. O sea, era tortura, amados hermanos. Pero dice aquí en el verso 25, pero a medianoche, gloria a Dios, no se habían dormido. Gloria al Señor. Haciendo vigilia solo ellos 2, aleluya. Y no se habían dormido, y aquí nosotros sabemos 20, 30. Alabado sea Dios. Y por eso el pastor pone a alguien acá para que esté gritando fuerte, porque si no se oyeran los ronquidos. Alabado sea Dios, alábele que Él vive. Bendito Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas. Oiga, orando Pablo y Silas. Aleluya. Cantaban himnos a Dios. Himnos a Dios. ¿Qué cantamos a la iglesia? Bendito sea Dios. ¿Qué cantamos en la iglesia? Muchas veces no cantamos himnos a Dios, cantamos cánticos de que al nomás que suene el piano y el bajo ya empezamos a mover el pie. El himno a Dios, amados hermanos, le dan ganas de llorar, agradecido con Dios, bendito sea el Señor. Quiere tocar su gloria, bendito sea Dios. No se emociona por el sonido del teclado, de la batería, sino que uno se emociona contemplando la hermosura de nuestro Señor y dándole alabanzas al que merece alabanza, al único digno que abrió los sellos, bendito sea Dios. Dice que cantaban himnos a Dios. ¿Y cuál es el propósito? Los presos los oían. Nosotros cantamos himnos a Dios, amados hermanos, porque tenemos visitas en medio nuestro y ellos se fijan cómo los hijos de Dios adoramos al Dios verdadero. Yo siempre cuento que cuando yo fui a una campaña, la primera campaña que yo fui, que yo ni siquiera sabía que era campaña. Si yo fui, amados hermanos, tenía 16 o 17 años con los tacos aquí en el lomo. Me llevaron y allá yo estaba escuchando a Víctor Basil. Hasta después me di cuenta cómo se llamaba el evangelista. Y predicó de Zaqueo. Y cuando ese hombre decía, Zaqueo, baja de ese árbol, yo volví a ver. Porque oiga, la unción que ese hombre tenía, nunca se me olvidó eso. Pero lo que nunca también se me olvidó y quedó marcado, algunas frases de este himno que dice: en la cruz, do primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, do vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré, bendito sea el Señor. Y pasaron, oiga, yo me vine aquí en el 81 y eso fue allá quizás en el 80. Y yo vine a conocer a Dios creo que ahí en el 92. Pero nunca se me olvidó ese himno que cantaban allá. Y eso es bueno, por eso nosotros tenemos que cantar himnos espirituales. Porque si no se convierte la persona que ha amado, hermano, él se va cantando y va recordando. Y esa palabra le va a martillar, esa canción le va a martillar, ese himno le va a recordar la adoración que el pueblo de Dios tiene. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces sobrevino de repente, verso 26, un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel
se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Alabado sea Dios. En la alabanza dice el Salmo 22, vea, Él habita en la alabanza Él habita. Entonces cuando nosotros cantamos, nosotros no vemos el ámbito espiritual, pero cadenas se están rompiendo, ligaduras se están rompiendo, incredulidad se rompe, bendito sea Dios. Por eso nosotros cuando levantamos las manos, amados hermanos, nos sentimos libres, bendito sea el Señor, para adorar al que merece alabanza, bendito sea Dios. Entonces, hay algo de que yo quiero hacer hincapié, amados hermanos. Es que nosotros no nacemos salvos. Nosotros tenemos que llegar a una salvación que Cristo le ofrece a usted a través del sacrificio vicario en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, ahí mismo, un poco atrás, hay una historia de un hombre que se llamaba Cornelio. Era un centurión y jefe de la compañía la italiana, dice ahí el capítulo 10. Era un hombre, amado hermano, que si usted se compara con él, o yo me comparo con él, Y oiga, y desaparezco como humo, bendito sea Dios. Dice que era un hombre piadoso, que daba ofrendas, oraba y ayunaba y no conocía a Cristo. No conocía a Él. Pero la misericordia de Dios cuando ve un corazón humillado, un corazón que desea conocer al Cristo bendito. Dice que él estaba orando y un ángel se le apareció en visión y le dijo, manda a la casa de un tal Simón Curtidor, y ahí está un hombre que se llama también Simón y le dicen Pedro, y él te va a decir lo que tienes que hacer. O sea que este hombre, oiga bien, hacía todo eso y no era salvo. Tenía que alguien predicarle el evangelio. Estamos haciendo nosotros ayuno, oración, ofrendas y bienes. Ya que estamos, el evangelio, amados hermanos, la salvación no se obtiene por obras, es por gracia. Pero nosotros hacemos obras porque somos salvos y no para salvarnos. ¿Me entendió? Gloria a Dios. Entonces, este hombre no era salvo y hacía grandes cosas. Y nosotros muchas veces, amados hermanos, renuentes a venir a la congregación, renuentes a leer la Biblia. Yo no sé cuántos están leyendo, ¿verdad? Siguiendo la lectura bíblica en un año. No sé cuántos. Lo empezamos y no lo terminamos. Y ahí me disculpan los que lo están haciendo. Bendito sea Dios. Entonces Cornelio manda a traer, ¿verdad? A decirle básicamente a Pedro de que le vaya a predicar el evangelio. Y Pedro pues al principio le dice, vosotros sabéis, ¿verdad? Como quien dice, vengo pues porque me llamó la atención el Espíritu Santo. Y sabes qué desastre es venirme yo a juntar con los gentiles. Pero sí me ha dicho el Señor que no llame inmundo a lo que Dios ha limpiado. Bendito sea Dios. Ya la iglesia gentil se iba a formar, oiga bien, ahí en la casa de Cornelio. Y cuando Pedro llega simplemente no a comer, ¿verdad? ¿Cómo le llaman en las reuniones familiares, verdad? El refresco que hay ahí, ¿verdad? No, él llegó a predicar la palabra del Señor. Él llegó a decirle, Jesucristo anduvo haciendo bienes aquí en la tierra, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo estaba con él y entonces estaba predicando la palabra cuando de repente el Espíritu Santo cayó en la casa de Cornelio y a todos los bautizó, bendito sea el Señor, y fueron llenos del Espíritu Santo y se convirtieron. Oiga bien, ellos no eran convertidos. Entonces, usted y yo necesitamos convertirnos al escuchar el mensaje de la palabra del Señor, aleluya. Eso es. Entonces, eso nosotros lo podemos ver en el capítulo 10 de Hechos. El verso 7 dice, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Todo lo que estaba haciendo Cornelio no era suficiente para salvarse. No era suficiente. Tenía, oiga bien, de que escuchar el evangelio,
Por eso es que Jesucristo dijo en Marcos capítulo 1, verso 15, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos y creed en el Evangelio. No hay otra manera. Nosotros tenemos que arrepentirnos y creer en la buena noticia que es el Evangelio. Y la buena noticia es que Jesucristo tomó el lugar que a usted le tocaba, el lugar que a mí me pertenecía, e íbamos derecho a una condenación eterna. Por eso estamos agradecidos con el Señor. En Lucas capítulo 13, versos 22 y 23, un joven llegó con una curiosidad. Y es porque yo quiero hacer el punto de que la gente sabe de que no son salvos. La persona, oiga bien, sin Cristo, que no se ha arrepentido de su pecado, no es salva. Tiene que arrepentirse. Y este joven llega y le dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Mira qué pregunta. Entonces él sabía de que había salvación y que no todos son salvos. ¿Son pocos los que se salvan? Este hombre sabía que no nacemos con una salvación y Jesús le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois, porque la oportunidad la tuvimos aquí. No espere, oiga bien, no espere hasta el último día. Muchos dicen, no ha escuchado usted que aquel malhechor en el último momento Dios lo salvó. Pero ese 1%, oiga bien, 1%, no tome ese chance usted. ¿Qué usted piensa de que le va a dar una oportunidad al Señor cuando está ahí cheleando los ojos ya, verdad? Y que le diga, sálvame que ya me voy. No, amados hermanos, ahí solo agua piden las personas. Me acuerdo cuando se murió mi abuela que ella solo agua pedía, dije que estaba quemando, ¿verdad? Pero las candelas ahí estaban. Aquellos niños de Atoche, todo polvoso, ahí estaba. Pues yo cuando entraba a ese cuarto me daba miedo, siendo un muchacho. Entonces, la situación, amado hermano, es que no nacemos con una salvación, abrazando una salvación. La salvación la tenemos nosotros que obtener a través del arrepentimiento y creer en Jesucristo. Eso es. Alabado sea su nombre. Entonces, el apóstol Pablo sigue, ¿verdad? En el verso 27, dispersando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. En la ley romana, usted es probable que ya sepa, ¿verdad? Que aquí hay muchos que entienden bastante de las escrituras. Si un preso se escapaba, el carcelero pagaba con su muerte. Y él cuando ve las puertas abiertas, no está pensando que se había ido uno, él pensó que se habían ido todos. ¿Ve? Y Pablo le dice, no te hagas mal que estamos aquí estamos todos todavía. Entonces él ve algo, amados hermanos, fuera de lo normal ahí. La honestidad de Pablo, la honestidad de Silas, y también los presos ya habían tenido temor, porque un preso al ver una puerta abierta, ¿qué es lo primero que va a hacer, hermano? Salir a la carrera. Pero parece que los himnos y la oración de Pablo y de Silas ya habían hecho efecto en los que estaban presos, bendito sea Dios. Es por eso que nosotros no sabemos, amado hermano, cuando oramos y cantamos, el efecto que eso está teniendo dentro de la congregación. No sabemos. Así es que nosotros no estamos perdiendo el tiempo. Bendito sea el Señor. No lo estamos perdiendo. Cuando usted canta al Señor, usted se goza, pero también algo está sucediendo. Las cadenas se están rompiendo. La incredulidad se está yendo. Los ojos espirituales pueden ver. Porque así llegamos nosotros a las congregaciones cuando nos invitaron por primera vez, amado. Si nosotros íbamos a criticar, ¿verdad? Si usted llegó joven, usted ya sabía a lo que llegaba. No era interesado en Jesús, interesado en otra cosa. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, bendito sea Dios. Y ahora le adoramos y le bendecimos. Gloria al Señor.
Aleluya. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Eso es sorprenderse. Parece que el carcelero se queda atónito. ¿Cómo puede ser posible? Si las puertas están abiertas, no se ha ido ni uno. Entonces él, ¿verdad?, está pensando algo diferente. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Es muy probable que el carcelero también ya tenía un poco de conocimiento, porque la ciudad de Filipo no era una ciudad muy grande. Y Pablo ya tenía varios días de estar predicando allí. Ya tenía bastante tiempo de estar predicando, y tal vez el carcelero ya había escuchado, porque la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? Palabra de Dios. Por eso es necesario, gloria a Dios. No se me duerma, bendito Cristo. Aleluya. Que ya voy a terminar, no se aflija. Gloria al Señor. Es necesario, amados hermanos, que nosotros reconozcamos que Cristo es el Señor y que Él salva, que Él restaura, que Él vino, ¿verdad?, a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a deshacer las obras del diablo, porque dice la Biblia que el diablo viene a matar, robar y destruir. Pero Cristo vino a dar vida, y vida en abundancia. Bendito sea Dios. Aleluya. Nosotros empezamos a vivir cuando venimos a Cristo, porque la vida que llevábamos antes era un infierno. Yo no sé quién gozaba de la vida de pecado que llevaba. Bendito sea Dios. También en Lucas 10:25, hermano, había un intérprete de la ley que se levantó para probarle, maestro, haciendo que heredaré la vida eterna. Este estaba más perdido, porque este pensaba que todo lo que él había hecho le iba a contar. Él pensó que Jesús le iba a decir, bueno, ¿qué es lo que tú has hecho? Y él le dice, bueno, yo guarda la ley, ahí están los mandamientos. Si todo eso lo he cumplido, ¿verdad? Entonces le dice, ama a Dios con toda tu mente, tu corazón, toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él todo eso lo he hecho, ¿verdad? Y entonces él le dice, para justificarse, ¿quién es el prójimo? Imagínese usted, no sabía quién era el prójimo. Él había guardado los mandamientos, pero no sabía cuál era el prójimo. Y el prójimo es usted y yo, bendito sea Dios. Nosotros necesitamos amar a Dios con toda nuestra fuerza, pero también como yo me amo, así tengo que amarlo a usted. Bendito sea Dios. Aunque sea feo, hermano, usted me tiene que amar. Bendito sea Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios. Si me amó mi esposa Irma, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, que yo creí que ya me iba a quedar soltero. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a su nombre. Ahora, yo no sé cómo se inventaron la religión, amados hermanos. Se inventa cosas para perdición del hombre. El capítulo 1 de Mateo, en la anunciación, cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice, ¿verdad?, de que va a quedar embarazada, y ella se pone sorprendida, y era lógico, como una virgen, una muchacha que no ha conocido hombre, esa es una virgen, ¿verdad? No es que María quedó virgen para toda su vida, no, porque ella tuvo, en el capítulo 13 de Mateo, nosotros vemos los nombres de los hijos que ella tuvo, ¿verdad? No se quedó virgen para toda su vida, pero ella se queda sorprendida de lo que está escuchando. Y en una de las cosas que yo puedo, y que siempre me llamó la atención desde que yo recién recibí al Señor, que el ángel le dice en el capítulo 1, verso 21, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En otras palabras, como Dios lo sabe todo, yo sé que va a venir alguien que va a decir que tú eres corredentora y que Virgen Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. No, ahí estaba cerrando la puerta ya a Dios, para que no nos dejemos engañar. No es María la que salva, es el hijo que tuvo María. Porque ahí dice, y le vas a poner por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Aquí no salva la religión, aquí no salva a nadie. Aquí no salva las buenas obras. El que salva se llama Jesús de Nazaret. El que murió por usted en la cruz del Calvario. El que resucitó al tercer día y viene a juzgar
a vivos y muertos, bendito sea Dios. Es por eso la emergencia de que usted dé su vida a Cristo, que se arrepienta. ¿Por qué? Porque un día, dice la Biblia, Pablo le dijo a Timoteo que predicara la palabra tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos. Bendito sea Dios. Ahí, amados hermanos, no hay vuelta de hoja. Si usted no está preparado ese día, va a ser una pérdida total. Pero si nosotros le estamos esperando, ese día va a ser glorioso. Bendito sea Dios. Aleluya. Lo que pasa es que nosotros no queremos reconocer que somos pecadores. Nos ofendemos cuando a veces nos llama la atención. Nos ofendemos cuando escuchamos hablar del infierno, hablar del pecado. No nos gusta. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, el apóstol Pablo dijo: palabra fiel y digna de ser recibida. Recibida también quiere decir creída. Digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, dijo el apóstol, yo soy el primero. Imagínense, el apóstol Pablo, gloria a Dios, que tuvo una visión en el tercer cielo, de que no se le permitió contarla o escribirla en las epístolas, porque era tan sublime. Un hombre que tuvo una relación y un servicio fiel a Dios. Él decía que él era pecador. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Que nosotros, oiga bien, somos pecadores. Cuando usted ya empieza por ahí reconociendo de que yo soy pecador, que usted es pecador, va en buen camino. Pero si nos creemos nosotros de que no quebramos un plato, ahí hay un peligro, ahí hay un orgullo. Y Cristo no va a acercarse a usted ni a mí creyéndome que yo no necesito a Cristo. El primer paso para salvación es creer que Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario y que la justicia de Él fue puesta en usted y que el pecado suyo fue puesto en Jesús. Y si no, hay un acta de decretos. Un acta es, oiga bien, cuando hay una reunión, dice Ciudad de Alexandria, 15, 16 de junio del 2024. En esta fecha se reunió fulano y mengano, pero también en esa acta podría decir, en este día, Rubén cometió este pecado, cometió este otro pecado, cometió este otro. Ponga su nombre ahí en esa acta. Y ahí está escrito todo lo que usted ha hecho. No crea que está un pecado que se le olvidó. No, ahí está. Nosotros muchas veces se nos olvida lo que hemos hecho, ¿verdad? Pero en ese acta ahí está. Pero cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y usted le acepta como Salvador personal, lo confiesa como su Señor y Salvador, dice que el acta de los decretos es anulada. Eso que está escrito ahí, dice que lo clavó en la cruz del Calvario, bendito sea Dios. Ese acta de los decretos que nos era contraria, Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz y dijo, salvo, consumado es, bendito sea Dios. Ahora ya no hay sacrificio más que hacer. El sacrificio fue perfecto y una vez y para siempre. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y su nombre es Jesús de Nazaret, el que salva, el que transforma, el que viene nuevamente a recoger una iglesia que le espera. Bendito sea Dios. Le está esperando usted, hermano. Le espera usted a Cristo. Aleluya, yo le espero, bendito sea el Señor. Como dice Apocalipsis, ven Señor, ven. Aleluya, bendito sea Dios. El apóstol Pedro también en el primer discurso en Pentecostés también dijo, arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. No puede, amado hermano. La religión lo engaña, la religión me engañó a mí mucho tiempo. Oiga, si yo todas las noches me arruñaba, ¿verdad? Antes de acobijarme. Usted sabe a lo que me refiero, ¿va? Usted lo ve a veces cuando había un partido de fútbol y aquellos hombres ahí persinándose, ¿verdad?
y agarrarse a patadas con el prójimo. ¿Usted cree que eso agrada a Dios? Eso no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia jamás. Bendito sea Dios. Y el carcelero dijo a ellos: ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta que usted debe hacer, si la que yo debo hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Aquí no está hablando de una salvación de ahogarse en un río para ser salvo de la muerte, porque todos vamos a morir. Porque está establecido que el hombre muera una vez y después de eso, juicio. Ahí no hay, amado hermano, tal cosa que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. No, ya el futuro se selló para siempre. Ese es el engaño de la religión. Y así estuvimos mucho tiempo. Entonces le damos gracias a Dios nosotros que de ahí nos sacó Cristo. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, cuando este hombre gritó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Pero si usted ya confesó a Cristo como su único y suficiente Salvador, usted puede decir: yo ya no tengo que hacer nada, yo ya lo acepté. Ya está escrito mi nombre en el libro de la vida y lo estoy esperando. Pero este hombre no era salvo y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces este hombre inmediatamente se activó la fe y creyó y fue bautizado él y su familia. Es más, el apóstol Pablo cayó en gracia y esa noche, ¿verdad?, le fue a vendar las heridas, a ponerle aceite, tal vez a decirle: I'm sorry, Pablo, te pegamos mucho, ¿verdad? Pero el verdadero cristiano, oiga bien, no tiene resentimiento, no tiene ira, no tiene rencor, ¿verdad? Si eso es lo que tenía que acontecer para que este carcelero fuera salvo, bienvenido sea. Pero este hombre, oiga bien, fue salvo gracias a la misericordia del Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora, ¿qué realmente significa creer en Jesús en este tiempo? Creer en Cristo es tener la convicción de que Él es quien la Biblia dice que es, que cumplirá sus promesas, que hará lo que ha prometido. Ese es el Cristo bíblico que nosotros creemos. No, ¿crees en Jesucristo? Sí, yo sé que murió en la cruz del Calvario, pero sigo la vida que yo quiero llevar. La fe bíblica no es esa. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el Cristo que la Biblia dice es el Cristo que perdona pecado, pero que también lo va a traer a juicio si usted rehúsa creer en el Hijo de Dios. ¿Entiende? Porque muchos creemos en un Cristo de amor, de misericordia, y sí lo es, pero no le pasa la mano al pecado. Si usted no se arrepiente de su pecado, no le vaya a echar la culpa a Dios. Porque se está predicando el evangelio. Hoy siempre se ha predicado y se seguirá predicando. Lo único que en muchas iglesias ya no predican que usted es un pecador, que yo soy un pecador, que yo necesito perdón, que yo necesito reconciliarme. Ahora lo que predican que Dios lo puede salvar de la pobreza, que Dios lo va a salvar de la enfermedad, que Dios lo va a salvar, oiga bien, de cualquier peligro. Y sí, Dios lo salva, y Dios lo sana, y Dios prospera. No estamos en contra de eso. Pero esa no es la salvación principal del hombre. La salvación que usted y yo necesitamos es la salvación de nuestra alma. Porque ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma en el infierno? ¿O qué pagaría el hombre por su alma? No podemos nosotros comprar la salvación. Es un regalo gratuito que se extiende a cada uno de nosotros. La decisión es suya. El evangelio se está predicando. ¿Qué voy a hacer para ser salvo? Esa fue la pregunta del carcelero. Pregúntese usted, ¿qué está haciendo para ser salvo? ¿Ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Se ha arrepentido de su pecado? ¿Le está esperando? ¿Usted cree en el Cristo bíblico? El que perdona pecados, el que restaura. Si usted cree en ese Cristo y esclavo se ha vuelto voluntariamente a Él, a servirle a Él, gloria a Dios por eso. Pero si usted no le ha recibido, esta es la noche que puede recibirle.
Nos ponemos en pie, amados hermanos. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado de predicar tu palabra en esta noche. Yo sé que es una responsabilidad grande, porque usted nos va a llamar a cuenta por cada palabra que nosotros digamos desde acá. Señor Jesús, es mi ruego en esta noche que aquellos que no te conocen podrían abrir su corazón, podrían reconocerte como Señor y Salvador de su vida, porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para salvar la humanidad del pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias porque usted tuvo misericordia de nosotros, porque usted ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias por ese amor con que nos amó y ahora nos ha declarado hijos suyos. Le damos gracias, Señor. Padre Santo, yo aquí voy a dejar a mi pastor, oh Dios, que él continúe con el protocolo de esta tarde, que él haga el llamado para gloria tuya, Señor.